En los primeros 4 sellos del libro del Apocalipsis se nos presentan a los icónicos 4 jinetes del Apocalipsis. Cada uno de ellos cabalga como una representación vívida de eventos catastróficos que se desencadenarán implacablemente durante el fin de los tiempos. Estos sellos son desvelados por el Cordero de Dios y su apertura desencadena una serie de juicios divinos sobre la tierra. Vamos a sumergirnos en un resumen de cada uno de los primeros 4 sellos y su profunda conexión con estos misteriosos jinetes. El primer sello nos revela a un jinete en un majestuoso caballo blanco. Esta figura tradicionalmente representa la conquista o la guerra. Sin embargo, algunas interpretaciones sugieren que esta figura también puede ser vista como un falso pacificador, un engaño astuto que se disfraza de justicia. Muchos asocian a este jinete con la ascensión del anticristo, marcando un tiempo de gran ilusión, donde el mal se camuflará bajo el manto de la rectitud. Este periodo inaugural presenciará el inicio de la turbulencia que caracteriza el fin de los tiempos, sentando las bases para los eventos subsiguientes. Al romper el segundo sello, emerge un jinete en un caballo rojo, un símbolo de derramamiento de sangre y violencia. El conflicto y la guerra se intensificarán, resultando en sufrimiento generalizado y pérdida de vidas. A medida que este jinete avanza, la paz parece desvanecerse de la tierra y las naciones se encuentran envueltas en conflictos y caos. En el tercer sello, nos encontramos con un jinete montado en un caballo negro, simbolizando la hambruna y la escasez. Una voz entre las criaturas vivientes anuncia que 1 litro de trigo costará 1 denario y 1 litro de cebada costará 1 denario. Esto indica una grave crisis económica, donde los bienes básicos se vuelven escasos e inaccesibles para muchos. Las consecuencias de esta hambruna solo agravarán aún más la terrible situación provocada por la guerra y el conflicto. En este punto, somos introducidos a un ciclo de eventos que se desarrollarán con una intensidad cada vez mayor, donde los 4 jinetes del Apocalipsis, cada uno con su propio simbolismo sombrío, continuarán arrojando al mundo hacia un abismo de desesperación y desolación. Este es el escenario apocalíptico que el libro del Apocalipsis nos revela, un relato fascinante y aterrador del fin de los tiempos. En el Apocalipsis 6, versículos 7 y 8, el cuarto sello nos presenta una escena sombría, un caballo pálido montado por una figura llamada Muerte, acompañada por Hades. Esta visión siniestra prefigura la muerte y la destrucción que barrerán una 1/4 parte de la tierra, causando devastación a través de varios medios, incluyendo la espada, el hambre, la pestilencia y bestias salvajes. El cuarto jinete lleva consigo la amenaza de la muerte generalizada, dejando al mundo tambaleando frente a calamidades tan abrumadoras. En el quinto sello, Apocalipsis 6, versículos 9 a 11, el Cordero abre un nuevo capítulo de la visión apocalíptica. Juan es testigo de las almas de los creyentes martirizados, que fueron sacrificados por su fe en Cristo. Claman por justicia y venganza, recibiendo vestiduras blancas y la instrucción de descansar hasta que el número total de sus compañeros de fe esté completo. Sin embargo, el enfoque de nuestro sermón de hoy se encuentra durante el sexto sello, en el versículo 16. El sexto sello se desenvuelve de la siguiente manera. El Cordero abre el sexto sello y hay una gran perturbación cósmica. Un poderoso terremoto sacude la tierra, el sol se oscurece como un saco y la luna adquiere un tono rojo como la sangre. Las estrellas caen del cielo y el mismo cielo parece retraerse como un pergamino siendo enrollado. Todas las montañas e islas son movidas de su lugar. Personas de todas las esferas de la vida, incluyendo reyes, nobles, personas poderosas y personas comunes, buscan refugio del furor del Cordero y el juicio de Dios. Claman para que las montañas y las rocas caigan sobre ellos y los escondan de la faz de aquel que está en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de su ira y ¿quién será capaz de resistir?
Apocalipsis 6, versículos 15 a 17. En este escenario apocalíptico, todos reconocen la severidad del juicio que se despliega ante ellos y buscan desesperadamente refugio de la ira del Cordero, comprendiendo la magnitud del evento que está a punto de consumir el mundo. En este versículo crucial, se nos presenta una revelación profunda sobre la condición humana en medio de los eventos cataclísmicos que se desarrollan. Sorprendentemente, se vuelve evidente que las personas no pueden ignorar la turbulencia que las rodea. Por el contrario, presenciamos una notable transformación en su comportamiento y actitud hacia Dios. A medida que el mundo enfrenta las devastadoras consecuencias del juicio divino, desde los gobernantes más poderosos hasta las almas más frágiles, todos están profundamente conscientes de la inminente ira. Su respuesta es de desesperación, clamando para que las montañas caigan sobre ellos, buscando refugio de la furia de Dios y del juicio del Cordero. Sorprendentemente, preferirían enfrentar la ira de una avalancha que soportar el peso del justo juicio de Dios. Esta resistencia inquebrantable al arrepentimiento permanece como una firme demostración de su rechazo a la autoridad de Dios, a pesar de reconocer el supremo reino de Dios en su trono celestial. La obstinada negativa a someterse al gobierno divino permanece firme, y la inminente catástrofe no deja espacio para la negación o la evasión. Obliga a toda la humanidad a enfrentar una verdad ineludible. Son, en última instancia, responsables ante su Creador. Sin embargo, en medio de esta revelación encontramos una desalentadora realidad. El simple reconocimiento de la soberanía de Dios no conduce automáticamente a una fe genuina en Él, ni a un sincero arrepentimiento. A lo largo de las Escrituras encontramos casos similares en los que las personas reconocen la existencia y autoridad de Dios, pero no entregan sus vidas a Él. La inclinación inherente del corazón humano hacia la rebelión y la autosuficiencia se hace evidente, incluso ante el juicio divino. Esto sirve como un sombrío recordatorio de que la verdadera fe requiere una transformación del corazón y una disposición completa para someterse a la voluntad de Dios. El mero conocimiento de Dios, sin un arrepentimiento sincero y una entrega verdadera, es insuficiente para llenar la brecha entre la humanidad y Él. Como nos recuerda Santiago 2, versículo 19, ¿crees que Dios es único? Estás haciendo bien. Incluso los demonios creen en eso y tiemblan. Hoy en día, muchas personas en nuestro mundo se asemejan a la descripción de las personas en el Apocalipsis. Saben que Dios es real, saben que un día serán juzgadas por Él y entienden la realidad del infierno como un lugar eterno de sufrimiento. Sin embargo, en lugar de volverse hacia Dios en arrepentimiento, muchos buscan refugio en cualquier cosa que pueda ocultar el juicio divino. Es un error pensar que si aquellos que están en el infierno tuvieran la oportunidad de arrepentirse y buscar el perdón de Dios, lo harían automáticamente. Algunos simplemente albergan odio hacia Dios y no quieren nada con Él, a pesar de que Él les ha concedido todas las bendiciones en sus vidas. En el mundo actual, vemos una creciente hostilidad hacia Dios. La sociedad se está inclinando cada vez más hacia llamar al bien malo y al mal bien. Nos estamos acercando a una sociedad que se asemeja a aquella descrita en Apocalipsis 6, versículos 15 a 17, con corazones endurecidos hacia la bondad y el mensaje del Evangelio. El pecado, aunque destructivo, puede ser seductor y cautivador. Algunos incluso llegan a enamorarse de sus propios pecados. A pesar de esto, es importante recordar que el verdadero arrepentimiento y la fe en Dios pueden transformar incluso los corazones más endurecidos. Es un llamado para todos nosotros, en medio de un mundo que parece alejarse de Dios, a buscar sinceramente una relación restaurada con Él, reconociendo la necesidad del arrepentimiento y la fe genuina. Nadie peca porque cree que le haría daño. Si las personas supieran que el pecado los llevaría de inmediato al fuego del infierno, tal vez lo pensarían 2 veces antes de pecar. Sin embargo,
Las personas pecan porque de alguna manera encuentran placer en ello. El pecado puede llevarte a un lugar de placer, donde eres consciente de la realidad de Dios, consciente de que tus acciones van en contra de su palabra, pero sigues pecando porque sientes placer al hacerlo. Muchas personas se encuentran en este dilema. Tienen plena conciencia de la existencia de Dios, pero no se vuelven hacia Él porque están enamoradas de los placeres del pecado y de las atracciones de este mundo. El libro de Romanos 1, versículo 18, nos recuerda que la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres que retienen la verdad en la injusticia. Es una seria consideración pensar que la ira de Dios se está rebelando contra la humanidad pecadora. Es preocupante pensar que el Dios eterno juzgará un día a este mundo y todo el universo, porque después de todo, este es su universo y Él tiene todo el derecho de juzgar a sus propias creaciones. Muchos niegan la realidad de Dios, pero profundamente, en lo más profundo de sus conciencias, saben que Él existe. También saben que un día serán juzgados por Él. Por eso, reprimen la verdad. La verdad es que el mensaje del Evangelio nos revela a todos que somos culpables. Es difícil escuchar que somos culpables, pero el mensaje del Evangelio apunta directamente a cada uno de nosotros, recordándonos que hemos quebrantado las leyes de un Dios infinito. Reconocer nuestra culpa es el primer paso para comprender la necesidad de redención y perdón, y para reconciliarnos con el Dios que es eterno. Así que la culpa está presente, pero la conciencia humana a menudo suprime esa verdad. Después de todo, ¿quién quiere enfrentar la ira de un Dios eterno? ¿Quién está dispuesto a aceptar que Dios está profundamente indignado por sus acciones, pensamientos y comportamientos, y que un día todos estos aspectos serán minuciosamente evaluados? Es difícil enfrentar la realidad de que los pecados serán juzgados y que el castigo por cada uno de ellos es eterno. ¿Quién quiere enfrentar la perspectiva de pasar la eternidad en el lago de fuego? Por lo tanto, la tendencia natural es suprimir la verdad, especialmente la verdad del Evangelio. Sin embargo, debido a esta supresión de la verdad, estamos siendo testigos de un cambio notable. A medida que más personas y naciones optan por ignorar la verdad, la sociedad está experimentando una transformación rápida. Los valores y la brújula moral se alejan de los principios atemporales enseñados en las Escrituras. Las atracciones del mundo se vuelven cada vez más seductoras y las presiones para conformarse con estos caminos están aumentando. En este escenario en constante evolución, la lucha entre los deseos carnales y el llamado de Dios se intensifica. Las personas constantemente son tentadas a priorizar la gratificación inmediata y los placeres mundanos en detrimento de las verdades eternas. Sin embargo, es fundamental recordar que la verdad del Evangelio sigue brillando como un faro de esperanza, ofreciendo la posibilidad de redención y transformación, incluso en medio de este creciente cambio en la sociedad. Una vida piadosa es nuestro objetivo como seguidores de Cristo. Sin embargo, es crucial reconocer los peligros que nos rodean, las trampas seductoras del pecado y los deseos mundanos. La Biblia nos advierte que los placeres efímeros del pecado pueden parecer atractivos por un momento, pero en última instancia conducen al vacío, al arrepentimiento y a la separación espiritual. Como hijos de Dios, debemos comprender que sus mandamientos e instrucciones no nos restringen, sino que nos protegen y nos conducen hacia una vida abundante. Mientras la sociedad puede rechazar la verdad de Dios y deleitarse en los placeres pecaminosos, nuestra responsabilidad como cristianos es mantenernos firmes en nuestra fe y convicciones. Estamos llamados a ser la luz y la sal del mundo. Como enseña Mateo 5:13, 16, debemos reflejar el amor, la justicia y la misericordia de Dios a quienes nos rodean, incluso en un mundo cada vez más hostil hacia el cristianismo. En un escenario donde prevalecen las tinieblas,
Nuestra valentía para proclamar el Evangelio y vivir sus verdades se vuelve aún más esencial. No debemos desanimarnos por la oscuridad que nos rodea, sino, por el contrario, esforzarnos por ser faros de esperanza y portadores de la verdad. Nuestras vidas deben ser testimonios vivos del poder transformador de la gracia de Dios. Al resistir la tentación de amar el pecado más que a Dios, el mundo atestiguará la autenticidad de nuestra fe y la alegría genuina que proviene de vivir en obediencia a Cristo. Frente a un mundo en constante cambio, también debemos comprometernos en la oración sincera por aquellos que aún no conocen a Cristo. Así como las almas martirizadas en Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 a 11, clamaron por justicia y venganza, debemos interceder en nombre de aquellos que están cegados por los placeres del pecado. Oramos para que el amor y la verdad de Dios puedan penetrar la oscuridad y ablandar los corazones hasta el arrepentimiento final. No permitamos que los cambios en las tendencias del mundo nos influyan. En cambio, nos anclamos en las verdades inmutables de la palabra de Dios. Cuanto más el mundo rechaza a Dios, más confiamos en su fuerza y orientación para mantenernos firmes y sin vergüenza en nuestra fe. Al vivir en obediencia a Cristo y demostrar su amor a quienes nos rodean, podemos ser instrumentos de transformación y esperanza en un mundo que desesperadamente necesita la gracia salvadora de Jesucristo.